con análisis de empresas mineras con Volcam, el balance general, el balance general de la compañía Volcan está en dólares y muchas compañías mineras tienen los estados financieros en dólares. Empresas principalmente exportadoras cuya moneda funcional son los dólares. Entonces hay que tener ojo con en qué moneda están los estados financieros. La mayoría de compañías mineras está en dólares. Eso significa que si vemos dentro de estos resultados un riesgo de tipo de cambio o pérdidas por tipo de cambio, no es porque el dólar haya subido, sino al revés, porque el sol subió y por ende el dólar bajó, ¿no? Entonces el análisis ahí es un poco al revés. Dentro del activo encontramos, hay cuentas más importantes que otras porque esas nos sirven para hacer cálculos de ratios. Me importa el efectivo, me importa las cuentas por cobrar, me importan los inventarios que en este caso serían minería, o sea, minerales. Dentro del activo corriente me importa que inversiones financieras son muy grandes, sorprende, 153 millones, hay que ver qué hay ahí, porque es grande, ¿no? Una cosa rara. Tenemos propiedad, planta y equipo, tenemos activo por derecho de uso y tenemos concesiones mineras, costos de exploración y desarrollo y otros activos. Entonces, tenemos un fuerte componente que son las concesiones mineras. Una compañía minera en Perú no es dueña de la mina, es dueña de los activos que están encima, pero del yacimiento minero le pertenece a todos los peruanos y es ilegal venderlo. El Perú no lo puede vender, es una concesión. Significa que el Perú mantiene el derecho sobre esos minerales y se lo entrega a una empresa para que esa empresa lo trabaje. Ese derecho que tiene la compañía de poder explotar se llama una concesión minera y se registra acá. ¿Qué tenemos dentro de esa concesión? Tenemos algo llamado el costo de cierre de mina. Ese costo de cierre de mina es un costo que la empresa va a tener que asumir al momento de su cierre, porque recuerden de contabilidad que les habían dicho de que cuando uno compra un activo, registra el costo no solamente de ese activo, sino también de todo lo que me cuesta ponerlo en funcionamiento, transportarlo y también todas las licencias y permisos que yo tengo que pagar y obtener para poder obtenerlo y hacerlo funcionar. Entonces, cuando yo obtengo una mina, yo asumo cierto pasivo ambiental y ciertos pasivos que voy a tener que asumir a futuro y uno de esos es que si hago un hueco lo tengo que tapar. Eso se llama el cierre de mina, ¿no? Eso está ahí. Si yo para poder hacer esta mina tuve que hacer exploración, bueno, algunos costos de exploración se van a poder capitalizar. ¿Qué significa esto, Hugo? Todas estas exploraciones que estás haciendo lo vas a poder poner como parte del activo siempre y cuando puedas demostrar de que es una exploración que tiene una alta confianza de que va efectivamente a traducirse en un proyecto que va a funcionar. Si es una exploración inicial, pues no va a ir como parte del activo, sino va a ir directamente al gasto. Recuerden que cuando pongo algo dentro del activo, no se va al gasto directamente, sino se va al gasto en cómodas cuotas llamadas depreciación. Por el lado del pasivo, lo que encuentro, miren, si veo la estructura de capital de la compañía, fíjense que el pasivo son 1.300 millones y que el patrimonio son apenas 500 millones. Tengo un pasivo que es mucho más grande que el patrimonio. Entonces, acá ya tengo una señal de alerta. ¿Este pasivo qué es? Principalmente obligaciones financieras. Tengo en obligaciones financieras en el largo plazo 700 millones, en el corto plazo 740 millones de dólares. Traducido a soles serían como 3.000 millones de soles en deuda. Relativamente importante. Además, fíjense que esta es una compañía que no tiene ganancia acumulada. No tiene resultados acumulados, al contrario, tiene pérdidas acumuladas que se han reducido un cachito, pero que son pérdidas acumuladas. Y eso tampoco es bueno, ¿no? Pero las pérdidas acumuladas se han reducido, sí, pero fíjate que el capital social también se ha reducido. Entonces no es necesariamente algo bueno, pareciera más bien que se está comiendo el capital social. Comentario que lo dejo ahí. Pasamos al estado de resultados. Las ventas suben, ¿no? Nada del otro mundo. Tengo ganancia por diferencia de cambio, pues acá no tengo ninguna diferencia de cambio. Lo normal, porque es una empresa en dólares, debe tener diferencia de cambio, pero debe ser muy chico. Pasemos a revisar cambios en el patrimonio neto. En este caso en particular de Volcam, no es un tema, digamos, general de minería, pero es interesante ver lo que pasó por acá, porque hemos visto que se ha reducido el capital, ¿no? Tengo una reducción de capital en el 2023, que es lo que tengo por aquí,
y tengo una reducción de capital en el 2000, bueno, ya en el 2024 ya no lo tengo, sino tengo una reducción de capital. Complicado, ¿no? Complicado. O sea, acá en el 2023 se redujo el capital para poder pagar las pérdidas acumuladas y en el 2024 directamente se hizo una reducción de capital de la compañía. Bueno, eso no es una buena señal y como Volcan tuvo problemas serios hace unos cuantos años, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Uno de esas cosas generó que Volcan venda su participación en el puerto de Chancay, ¿no? Volcan era dueño, si no me equivoco, el 50% del puerto de Chancay y lo vende. Y ahí empieza todo el high de invertir en puerto de Chancay, si se acuerdan. Bueno, las notas, sector contable, pero bueno, aquí en adelante ya están advertidos de información contable que es útil para Volcan y que es útil para todas las compañías en verdad mineras, ¿no? Entonces, comencemos por las políticas contables. Nota contable, derivado implícito, ya lo vimos. ¿Qué es? Dice, un componente, un contrato híbrido que no contrato principal, no derivado, ¿no? ¿Y qué es esto? Simplemente son un ajuste, ¿no? Un ajuste para poder registrar cambios en un precio. Yo vendí un producto, pero al final me terminaron pagando un poquito más, un poquito menos. La forma en que yo lo registro se llama derivado implícito. Segundo tema contable, costos de evaluación y exploración. Los costos de evaluación y exploración son capitalizados solo en la medida que se estimen recuperables económicamente. Lo que les había dicho hace un momento. Costos de desarrollo. Costos de desarrollo son capitalizados. ¿Qué es un costo de desarrollo, Hugo? Ya estás trabajando y quieres ampliar costo de desarrollo. Tú no estás ampliando y no estás yendo a un lugar desde cero. Eso va a ser probablemente un costo de exploración que, como dice, podrá ser capitalizado, pero solo en la medida que se vean recuperables, que se pueda sustentar que es recuperable. Costo de desarrollo sí siempre se capitaliza. ¿Qué significa que se capitaliza? Que no lo registro directamente en el gasto de la empresa, sino que lo pongo como un activo y se va gastando como parte de la depreciación. Para el cierre de unidad minera, es el tercer tema contable, creo. Provisión de cierre. Tengo dentro del activo un costo de cierre de mina, pero también tengo pasivo una provisión de cierre de mina. Por eso dice acá, el activo y pasivo por cierre de mina es reconocido cuando las compañías tienen una obligación del desmontaje y retiro de activos y se puede estimar confiablemente. Entonces, si te haces un hueco, tienes que taparlo. Si tú pones una máquina, tienes que sacarla cuando la mina cierre. Esto se registra en dos partes. Se registra una parte en el activo y este activo se va a ir depreciando hasta que desaparece cuando la mina cierra y va a tener un pasivo que se va a estar actualizando y va a ir creciendo hasta el día del cierre. Tema importante, el incremento de la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como gasto financiero. No hay forma sencilla de explicar eso, pero el pasivo por cierre de mina, que se llama provisión por cierre de mina, que está dentro del pasivo, como digo, va a ir creciendo. Y ese crecimiento es una actualización. O sea, mientras se acerca la fecha de vencimiento, va aumentando su valor y se registra como un gasto financiero, pero no es un gasto financiero, por lo cual se recomienda reclasificarlo y no considerarlo como gasto financiero. Tema complejo, sí, bueno. Vemos instrumentos financieros derivados, instrumentos y riesgos financieros, ¿no? Categorías de instrumentos financieros. ¿Tiene instrumentos financieros derivados? No, no tiene. Sí, sí tiene. Instrumentos designados como cobertura, hay por aquí. También tiene derivados no designados como instrumentos de cobertura, derivados designados como instrumentos de cobertura y otros. Hugo, ¿por qué algunos instrumentos están clasificados como de cobertura y otros no? Depende de qué tanto calce el riesgo que tengo con el instrumento que has contratado. Hacer que el instrumento y el riesgo calcen perfectamente tiene un costo. Que calcen a medias cuesta menos, pero si calzan a medias puede ser que el contador te diga, ¿sabes qué? No lo puedo registrar como instrumento de cobertura. ¿Y qué significa eso, Hugo? Bueno, hay algunos instrumentos derivados que tienen impacto en los resultados y otros que no. Como se dan cuenta, acá dice valor razonable con cambio en resultados y valor razonable con cambio en otros resultados integrales. Todo lo que está aquí me impacta la utilidad neta, todo lo que está acá no me impacta la utilidad neta. ¿Tema complejo contablemente? Sí, pero es bueno saber esa diferencia. Riesgo financiero, el riesgo más importante es el riesgo de precio, pero los más riesgos.
hay un riesgo de tipo de cambio. En ese riesgo de tipo de cambio está el riesgo de que el sol aumente su valor, porque es una compañía que su moneda funcional son los dólares. Entonces, el riesgo de tipo de cambio tiene que ver con qué pasa con el sol. Fíjense, la compañía tiene 300 millones de soles en activos y tiene 180 millones de soles en pasivos, lo que significa que tiene más activos que pasivos, por lo cual tiene una posición monetaria activa en soles. ¿Qué significa? Que se beneficia si el sol aumenta su valor. Tendría ganancias de tipo de cambio si el sol aumenta su valor. Me dicen que lo han puesto en la nota 27 y creo que la nota 27 es la nota del gasto financiero, por lo cual me estarían mezclando gasto financiero con diferencia de cambio, algo que se tiene que reclasificar. Ya, ahí está. Riesgo de precio. El riesgo del precio es lo más importante de una compañía minera. Si el precio del zinc aumenta en un 10%, la empresa aumentaría su utilidad antes de impuestos en 50 millones de dólares. 50 millones de dólares es un montón de plata. Son casi 200 millones de soles. Entonces imagínense, 10% más en precio del zinc son 200 millones de soles más para la compañía. A nivel de plomo, un incremento del 10% de plomo genera un impacto de 21 millones de dólares más. Un poquito menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más importante? Y de cobre, 7 millones. Entonces, ¿cuál es el metal más importante para Volcan? Zinc. ¿Cómo se puede ver afectado? 50 millones más. O sea, por ahí si tu análisis te dice que la compañía, que el zinc va a aumentar 10%, pues debería pasar que la compañía gane 50 millones de dólares más. Riesgo de tasa de interés, en este caso me dice que la compañía no tiene, si no me equivoco, no hay. Riesgo de crédito, no viene el caso mucho analizarlo, continuemos. Inversión en la sociedad es importante en Volcan porque es lo que tiene que ver con el puerto de Chancay. Al cierre del 2023, la compañía era dueña del 40% del puerto de Chancay, con un valor en libros de 140 millones de dólares, y para el cierre del 2024 ya no lo tiene porque lo vendió. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Hay que ver cuánto recibió por esa venta. No recibió porque fue una decisión. Entonces, la compañía no recibió, sino directamente recibieron los accionistas, ¿no? Porque es una escisión del bloque patrimonial. O sea, separé PLAC y separé los activos y a cada accionista le tocó. Tenían acciones de Volcan y Volcan era dueña de Chancay, pero ahora tenían los accionistas acciones de Volcan por un lado y acciones de Puerto Chancay por el otro, ¿no? Como que se separó. Para los accionistas, pero malo para Volcan, ¿no? Tiene inversiones, ahora tiene inversiones al 2024 la compañía en inversiones portuarias Puerto de Chancay. ¿Tiene cuánto? Un 12% de Puerto Chancay ahí. La compañía mantuvo cierta participación. La decisión se mantuvo cierta parte dentro de la empresa, al menos. Dice, Inversiones Portuarias Chancay se constituyó para adquirir, desarrollar y negociar intereses o derechos patrimoniales de las empresas dedicadas a la actividad portuaria y logística. Allá, excelente. Este efecto, este 12% que tiene, ha generado una ganancia no realizada. ¿Qué significa? No ha habido plata de por medio, no ha habido salida ni ingreso de dinero de por medio, pero la empresa calcula que si vendiera eso hoy, ganaría esa cantidad de dinero. Eso significa una ganancia no realizada. Hubo en el estado de resultados no, pero sí me impacta el patrimonio, porque las ganancias no realizadas me impactan lo que viene después de la utilidad neta, que se llama resultados integrales. Cosa muy extraña. Y creo que vamos a cerrar este video hablando de los costos de exploración, desarrollo y concesiones mineras. Dentro de lo que son los activos de largo plazo, tenemos 650 millones por concesión, costos de exploración y desarrollo. Ahí vamos a encontrar cierre de unidad minera por un valor de 210 millones de dólares. Vamos a encontrar costos de exploración y de desarrollo por 303 millones y cerca de 900 millones. Esos dos costos de acá son probablemente costos que la empresa ya incurrió, pero que aún no registra en su estado de resultados. ¿Por qué? Porque se van a ir registrando a la medida de que se vaya aprovechando esas unidades mineras que han sido desarrolladas o exploradas. Por otro lado, el cierre de unidad minera es algo que se está gastando, se ha venido gastando como una amortización anual, depreciación anual, mejor dicho, no sé cómo tratan acá, así como, bueno, lo tratan como una amortización,
que se ha venido gastando. O sea, cada año se va gastando, por ejemplo, en el 2024 se gastó una cifra de 37 millones de dólares, pero no necesariamente la compañía está gastando eso, sino que se va gastando contablemente de tal forma que la compañía, cuando llegue el día que le toque pagar, va a tener ahorrado esa cantidad de dinero. Vamos a encontrar dentro de el activo que hemos revisado, vamos a encontrar inversiones. En este caso teníamos la inversión en Puerto Chancay, que se llamaba inversión en asociada, 148 millones, que parte de eso se dio a los accionistas, otra parte se mantuvo dentro de la compañía, y que ahora vale 153 millones, pero ya no del 100%, sino solamente el 12%. Esta inversión es algo que no generó dinero a la compañía, no generó ingreso, pero sí generó una ganancia no realizada, que ahorita lo vamos a ver dónde está. A nivel de concesiones mineras, costos de producción y desarrollo, que sería el activo intangible de esta compañía, relevante en minería, estos temas. Tengo los costos de exploración y desarrollo, que son cosas que probablemente ya salió de mi bolsillo, pero que no he reconocido dentro del gasto, porque lo voy a ir reconociendo a medida de que voy utilizando esa unidad minera. Y también tengo los costos de cierre, que es algo que aún probablemente no he gastado, pero que lo haré en el futuro y que voy registrándolo año tras año para poder ahorrarlo. El capital social de esta compañía le ha pasado muchísimas cosas. Se ha movido de la izquierda a la derecha, pero eso es lo que pasa en una empresa que ha tenido tantos problemas dentro del patrimonio. Tenemos un efecto de reducción de capital, probablemente de la decisión que se ha realizado, de la parte que ha salido de Puerto de Chancay. También tengo pérdidas del año anterior y tengo ya no resultados acumulados, sino directamente pérdidas acumuladas. Dentro del estado de resultados, el estado de resultados me muestra una utilidad neta que ha subido a 137 millones, pero que tiene un componente que se llama resultados integrales, donde están las ganancias o pérdidas no realizadas, ¿no? Acá tengo una ganancia no realizada de 84 millones. ¿Por qué? Por lo del Puerto Chancay, ¿no? Puerto Chancay. Esto es una ganancia, pero como no es realizada, no me afecta la utilidad neta, está después de la utilidad neta. Pero me importa en mi análisis porque eso va a afectar mi patrimonio, ¿no? Bueno, terminamos este video y seguro van a ver más para analizar más a fondo minería. Gracias.